Buenas tardes. Los periodistas nos pasamos demasiado tiempo hablando de los políticos, de la última polémica, del último tuit viral, de la última noticia que llama la atención. Hoy no vamos a hacer eso. Hoy vamos a hablar de vida y de muerte, vamos a hablar de problemas reales, vamos a hablar de la pandemia y de su zona cero, que fueron las residencias de personas mayores. Lo vamos a hacer con Manuel Rico. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Dani. Manuel Rico es periodista, es uno de los periodistas más certeros que conozco, de aquellos en los que cada frase está argumentada, justificada, un periodista de una ética a prueba de bombas, que es además el director de investigación de Infolibre y el autor de este libro, Vergüenza, el escándalo de las residencias. Mentiría, Manuel, si no dijera que para mí es un orgullo estar hoy aquí. Es una fuente de satisfacción enorme que un periódico como Infolibre pues haya dedicado tiempo, periodistas capaces como tú, recursos, energías, emociones también, a investigar un asunto como el de las residencias. Creo que es para estas cosas para los que estamos los medios de comunicación, y la tuya es una de esas investigaciones que da sentido al propio proyecto periodístico del que participan muchísimos más compañeros, ¿no? Así que gracias por tu trabajo, gracias por estar aquí hoy. Estamos en directo, como sabéis o podéis ver, estamos emitiendo pues este acto desde el Taller de Ideas, nuestra sede, la sede de Infolibre en Madrid, y se puede seguir a través de Twitter, de YouTube, de Facebook. Tenemos un hashtag que es Escándalo Residencias, todo junto, y con ese hashtag podéis preguntar. Podéis preguntar a Manuel y os responderá a lo largo de este acto, en el que hemos querido contar con muchísimas preguntas de los socios y socias de Infolibre. Han sido muy numerosas, han llegado muchas, espero que las podamos contestar todas, y a ellos les damos también las gracias. Sin su apoyo no sería posible este proyecto, sin su apoyo no sería posible esta investigación. Aprovechamos para decir que cuanto más apoyo tengamos, cuanto más ciudadanos se comprometan con la información de calidad, más investigaciones en profundidad que son relevantes y que aportan podremos hacer. Y para eso además contamos con este libro que cualquier persona que se suscriba a Infolibre con una suscripción anual, a Infolibre, a nuestra revista en papel, Tinta Libre, que llega a casa cada mes, pues recibirá este ejemplar firmado por su autor, por Manuel Rico. Vamos a comenzar este evento de reflexión, de contar qué ha pasado, pero yo querría preguntarte en primer lugar, Manuel, ¿por qué te has metido en esto? ¿Qué te interesó de las residencias y por qué has dedicado tanto tiempo y tanto esfuerzo a informar sobre ellas? Bueno, yo creo que en la segunda mitad de marzo del año pasado a todos nos empezaron a impactar informaciones, noticias que llegaban sobre muertes, fallecimientos muy elevados en centros concretos, ¿no? Entonces, bueno, fue entonces en la segunda quincena de marzo cuando en Infolibre reflexionamos sobre la importancia que estaba teniendo este tema y decidimos entrar en profundidad en el análisis no solo de los hechos puntuales, de la noticia del día que estaban ocurriendo, que también, sino intentar bueno, pues ir un poco más al fondo, ver cómo era el sistema de residencias en España, ver dónde se estaban produciendo los fallecimientos, ver el nivel de privatización del sector, quién hacía negocios, y desde entonces hemos publicado pues más de 50 artículos en Infolibre. El primero se publicó el 8 de abril del año pasado, se titulaba El mapa de la muerte de Domusvi. En aquel momento habíamos localizado media docena de centros donde se habían producido más de 100 fallecimientos. Domusvi es el grupo líder del sector y la cifra a día de hoy en sus centros es de más de 2.000 mayores fallecidos, ¿no?
Es verdad que son el grupo también que más plazas tiene, pero la proporción de fallecimientos es claramente más alta que la de plazas gestionadas, ¿no? Y bueno, eso fue un poco el origen y a partir de ahí, pues las investigaciones que hemos ido publicando en Infolibre, ¿no? Tus investigaciones en Infolibre que de alguna manera pues dan pie o acaban sedificando en este libro, hablan de lo que ocurrió en las residencias, describen muy bien el negocio, quién hace negocio con las residencias de mayores, quiénes son sus dueños o quiénes no son sus dueños porque algunos ni siquiera los conocemos, ¿verdad? Hablas del papel del Estado, de las administraciones públicas y también das algunas propuestas o medidas que se podrían tomar para mejorar el sector. 375.000 plazas de residencia en España, 5.200 centros, 20.000 fallecidos solo en la primera ola. Creo que ahora rondan los 30.000 según las cifras oficiales, que quizás sean más. ¿Cómo se está informando en España de las residencias? ¿Se le está prestando la atención debida a lo que allí ha ocurrido y lo que ocurre hoy? Bueno, yo creo que para responder y contextualizar bien esa pregunta, lo primero que tendríamos que hacer es una reflexión sobre cómo se estaba informando sobre las residencias antes de la pandemia. Yo creo que ahí, bueno, no diré todos, porque soy en fin, muy enemigo de generalizar casi siempre, pero creo que muchos periodistas tenemos que hacer una reflexión, porque era un sector en el que no nos fijábamos. Rara vez se informaba, salvo prensa muy específica, sobre lo que ocurría en las residencias, ¿no? Y a veces, como comentabas en tu introducción, es verdad que los periodistas nos dedicamos demasiado tiempo a recoger la última declaración del político de turno y no analizar en profundidad temas como este, ¿no? Una vez que, eso hasta el día, hasta que comienza la pandemia, a partir de ahí, bueno, yo creo que hubo un momento en el que cuando salen esas cifras, lo has comentado, 20.000 fallecidos solo en dos meses y medio, 3 en la primera ola, cifras oficiales, las reales, atendiendo al exceso de mortalidad, se acercan a los 35.000 en esos primeros meses. Solo en la primavera de 2020. Solo en la primera ola. Las cifras oficiales son 20.200 en la primera ola, 30.000 a día de hoy, y las reales yo creo que hay que sumarle en torno a 15.000 personas, porque al principio, en la primera ola, no había test para certificar la causa de la muerte y muchas veces no se indicaba que era por COVID la causa del fallecimiento, ¿no? Bueno, hubo un primer momento, es verdad que es tan impactante y tan brutal la noticia que obviamente muchos medios han informado sobre ello, pero yo creo que en lo que debemos poner énfasis es en seguir hablando de los temas estructurales del sistema, los que están mal, cómo mejorarlos, abrir debates en todos los medios sobre cómo mejorar el sistema residencial, porque es fundamental que el sistema del cuidado de los mayores mejore. Estamos hablando de una sociedad que no cuida a los mayores, no es una sociedad digna, ¿no? Y eso también incluye, por ejemplo, dar voz a las plataformas que hay de familiares de residentes. Yo reivindico siempre que en todos los actos que se les dé voz, porque ellos son los que en algunos casos llevan años peleando por la dignidad de los mayores y los que conocen, junto con las trabajadoras y lógicamente los empresarios o las entidades que prestan el servicio, los que mejor conocen cómo está el sector, ¿no? ¿Tienes la sensación de que los medios de comunicación, de nuevo, sin ánimo de generalizar, bueno, pues llegaron quizás tarde, cuando el drama era absoluto, y se han olvidado ya o se están olvidando de las residencias una vez avanza la vacunación, hay menos casos? ¿Esa es tu percepción? A ver, ahora las noticias sobre la vacunación, como bien mencionas, es verdad que están ahí. Ha sido para mí la mejor noticia de los últimos meses, sin duda. El número de contagios y de fallecimientos ha caído prácticamente en un 99%, lo cual, por cierto, es un dato que cierra el debate sobre si las vacunas son eficaces o no, porque en el lugar donde están las personas más vulnerables, esa caída no admite discusión. Tienes que ser un negacionista realmente mundial para, con esos datos, no admitir las bondades y la eficacia de las vacunas. Bueno, ha llegado otra vez un pico de información, pero
yo creo que sí que es uno de los sectores que el riesgo existe de que nos olvidemos y bueno, y yo creo que es importante que no se haga porque hay cosas que han mejorado, que ya no están aquí, que si mañana volviese a iniciarse una pandemia igual no ocurrirían de la misma forma, pero hay muchísimas que sí, los elementos estructurales de los que hablaremos en este acto y escucharemos a portavoces de organizaciones de familiares hablar de ellos, que siguen ahí, que por lo tanto yo creo que la sociedad en su conjunto tiene que presionar en esa dirección y los medios tenemos que explicar cuál es, con datos reales, con datos ciertos, explicar cuál es la situación con ese ánimo y con ese objetivo de mejorarlas, ayudar a que contribuir para que mejoren las cosas, ¿no? Hablabas de los portavoces de asociaciones, si te parece vamos ya a escucharlos. Son portavoces de asociaciones de víctimas, de familiares que vivían en residencias para personas mayores. Tenemos 6 testimonios. A todos ellos les lanzamos la misma pregunta. En relación a lo ocurrido durante la pandemia en las residencias y el actual modelo residencial, ¿cuáles son las prioridades de su asociación? Vamos a escuchar la respuesta de cada uno de ellos y comenzamos por Galicia. Comenzamos por Paulino Campos, de Rede, que es la plataforma de particulares y colectivos de familiares e usuarias de residencias e de dependencia. Hay que salvar vidas. Recuerdo que la primera misión a la que nos habíamos obligado las organizaciones de la sociedad civil y de las familias de residentes en Galicia en el inicio traumático de la pandemia, la segunda semana de marzo de 2020, era precisamente eso, salvar vidas de ancianos indefensos expuestos a un bicho microscópico letal, pero también expuestos a las maldades de otro bicho todavía peor, como es el bicho de 2 patas. Y nada ha cambiado un año después en este espejo retrovisor que no engaña, que es la perspectiva del tiempo. Hoy acabamos de conocer la muerte de otro anciano por malas prácticas en los cuidados en Domus Vi, en Galicia. Apenas había llegado a una residencia hace 25 días. Durante este tiempo perdió 14 kilos, surgieron úlceras en los pies y, por último, se atragantó con la comida. Sin vigilancia, abandonado por el sistema, por una empresa desalmada, y hoy murió. No existe la COVID en las residencias, la ciencia ha triunfado por fin, pero el edificio que sustentaba el sistema residencial está gravemente dañado, carcomido por la ambición desmedida de una iniciativa privada, de unas empresas que se conducen con una ética deplorable. Manuel Rico, en su brillante trabajo que ya se condensa en un título inequívoco, contundente como es Vergüenza, habla del Estado ausente y efectivamente el Estado abandonó los servicios públicos en esta última década y ha dejado un asunto tan delicado y sensible como los cuidados de personas vulnerables en manos de las empresas privadas. Y eso es precisamente lo que debemos revisar y afrontar en esta siguiente etapa post-COVID, en la etapa después de la hecatombe. El Estado, lo colectivo, la sociedad tiene que coger las riendas de los servicios públicos, las riendas de la asistencia residencial, las riendas de la dependencia, las riendas de la dignidad y construir lo que nunca hemos logrado, que es el estado del bienestar. Y no esta vergüenza, este monstruo que hemos dejado crecer y que ahora no controlamos. Paulino Campos lleva años peleando en un territorio especialmente difícil como Galicia, porque allí tiene su sede y una fuerza muy grande, Domus Vi, precisamente la empresa líder del sector, ¿no? Lleva años en esa pelea y bueno, yo creo que de lo que ha dicho, que es la privatización absoluta, solo por dar un dato, en España están en manos privadas, son de gestión privada, el 89% de las residencias. En territorios como Madrid, Cataluña o Cantabria, esa cifra llega al 94%. Yo creo que son datos tan contundentes que es indudable que podemos hablar de administración ausente en esa parte que es la de la gestión de las residencias, ¿no? Habla Paulino del edificio, de la privatización, y eso tiene sus consecuencias, pues, por ejemplo, en el problema endémico del personal, que es algo de lo que nos va a hablar María José Carcelén, que es la coordinadora de residencias 5+1 de Cataluña. La escuchamos. Bien, nuestras reivindicaciones fundamentales son las mismas que ya hacíamos antes y durante la pandemia. Debemos resolver un problema endémico de personal, que es lo que ha supuesto una mala atención durante todo este tiempo.
creemos que menos de un gerocultor para cada 4 residentes es absolutamente inviable. Un gerocultor en horario de tarde y en horario de mañana para 4 residentes y 1 para 10 en el turno de noche. Evidentemente también reclamamos que exista el servicio de enfermería en el turno de noche. Son personas absolutamente vulnerables y es imprescindible darles esa atención. Ligado con todo esto también exigimos una atención sanitaria digna. Exigimos que los residentes vuelvan a ser atendidos por la sanidad pública, por los centros de atención primaria, que en Cataluña eso se privatizó en 2009. Exigimos también en relación con esto que se revierta la privatización. Revertir la privatización de las residencias es básico porque necesitamos unos servicios dirigidos a la persona y no dirigidos a obtener beneficio. Y por tanto, y ligado con esto también, exigimos un servicio de inspección importante, con muchísimos más inspectores de los que tenemos en este momento, con inspecciones reales y sin preaviso, y con sanciones que sean absolutamente ejemplarizantes. Por una falta muy grave, por una falta de maltrato, es evidente que no podemos sancionar. En ese caso se requiere rescindir el contrato e impedir que esa empresa vuelva a trabajar para los servicios públicos y, desde luego, nunca más para atender a personas vulnerables. Y en el resto de sanciones, en el resto de faltas, obviamente, exigimos sanciones que sean realmente disuasorias, que en este momento no lo son, son absolutamente ridículas. Si privatizamos y no hacemos inspecciones, el resultado que tenemos es lo que ha ocurrido durante esta pandemia. Creo que una sociedad civilizada no se puede permitir mantener a las personas más vulnerables absolutamente desprotegidas, vulnerando sistemáticamente sus derechos fundamentales. Y ligado con esa vulneración de derechos fundamentales, hay un tema que para nosotros también es básico, que es la prevención del maltrato. Sanciones absolutamente ejemplarizantes, insisto, y sobre todo modificaciones legislativas que obliguen a los hospitales, a los centros de atención primaria, a que cuando un anciano, un dependiente acude a sus servicios y muestra signos de maltrato, haya obligación de dar traslado al Ministerio Fiscal y a la policía. Sin eso no conseguiremos nunca tener una atención digna. Y eso se lo exigimos al Gobierno autonómico, al Gobierno del Estado y, cómo no, a la Unión Europea, porque tiene mucho que decir en este tema. La coordinadora de residencias nació en Cataluña a principios de 2017, precisamente para luchar contra el deterioro del servicio que habían notado en unas residencias, en un grupo de residencias que eran de la Generalitat, pero que fueron privatizadas a una filial Ingesan, una filial del grupo HL, y también a Eulen, ¿no? Y notaron los familiares de inmediato el deterioro del servicio, ¿no? De las palabras de María José me gustaría destacar el tema de la inspección. Simplemente un dato, en toda España hay poco más de 200 inspectores para vigilar, controlar más de 5.200 centros. Es evidente que aunque fuesen superhéroes y superheroínas, es imposible, ¿no? Absolutamente imposible. Es uno de esos campos donde la Administración ha tirado la toalla y donde yo creo que es más urgente reformas contundentes para cambiar el modelo de inspección y el número de inspectores. Escuchamos ahora a Carmen López de ADEMAF, que es la Asociación de Familiares de Residentes, y también pertenece a la Marea de Residencias en Madrid. Bueno, la verdad es que la pandemia ha sido el detonante que ha removido el cieno que había en las residencias. Todo lo que había se ha removido, ha hecho que aflore a la superficie, y la pena y lo triste es que lo ha hecho de una manera tremendamente cruel, poniendo de manifiesto las tremendas carencias que este sistema tan perverso tenía. Este sistema se ha perpetuado durante décadas en una situación de vulneración de derechos indigna de una sociedad avanzada, y los derechos de las personas institucionadas se han venido conculcando desde décadas atrás. Era un sistema que ya era imperfecto en su creación, pero se ha ido deteriorando cada vez más, y así nos pilló la pandemia. Entonces, esta vulneración de derechos ha llegado a unos límites insospechados durante esta pandemia, y hablo del derecho a la salud por la exclusión de la asistencia hospitalaria que todos hemos conocido, pero hablo también del derecho a una muerte digna, porque la forma de morir ha sido
indigna. Han estado solos, abandonados, sin una mano, sin una caricia. Pero también hablamos del derecho a una vida digna, de una vida social, a poder decidir sobre sus vidas, y aún las residencias están en esa situación. Por otro lado, las personas que trabajan cuidando lo hacen en un estado de precariedad que podría definirse como la explotación laboral del siglo XXI. Y si tenemos que hacer un análisis en profundidad, la sociedad tiene que dedicarse a analizar esta situación que se ha vivido, lo que había anteriormente, y tender a un cambio de modelo que tiene que centrarse absolutamente en la persona. Nosotros proponemos como unas primeras medidas de urgencia que se tienda a construir residencias públicas pequeñas, con unidades de convivencia muy pequeñas, y que las residencias actuales se adapten a esta situación, a esas pequeñas unidades de convivencia. Y además que se cree, que se elabore una ley de residencias a nivel estatal para que todas las comunidades autónomas tengan unos mínimos, unos valores mínimos de atención que no puedan bajar de ahí, o sea, que luego legislen hacia arriba, pero que vivas donde vivas puedas tener unos mínimos derechos. Manuel, vemos que el tamaño importa en las residencias, ¿no? Sin duda, esto está ya estudiado, hay 2 informes de los gobiernos autonómicos de Castilla y León y de Navarra, 2 informes en profundidad donde analizan qué ocurrió en las residencias en sus respectivos territorios y, bueno, aparte de otros muchos factores, uno de los que consideran que tuvo influencia fue el tamaño de las residencias. En las residencias más grandes hubo un mayor impacto de mortalidad, obviamente siempre en términos proporcionales. En Castilla y León, por ejemplo, el 60% de los contagios se produjeron en residencias grandes, aunque allí solo viven el 45% del total de los residentes de Castilla y León. Es un dato claro. Y bueno, yo creo que Carmen hablaba del cambio de modelo residencial. Este es uno de los aspectos del cambio de modelo residencial. Luego también me gustaría destacar, Marea de Residencias está siendo especialmente activa en el frente de los tribunales. Hay muchos socios que se han interesado por ello y hablaremos luego de ello, pero creo que es un elemento que hay que destacar, que están peleando por el cambio de modelo y también por la batalla en los tribunales, ¿no? Muy bien, escuchamos ahora a Miguel Vázquez Sarti, que es de la DIGMARE, la Asociación de Familiares de Residentes y Trabajadores en Residencias de Mayores de Madrid. Pues después de lo que ha ocurrido en las residencias de la Comunidad de Madrid, nosotros entendemos que no se puede volver a repetir la discriminación que ha habido hacia las personas mayores por razones de edad y por razones de estar viviendo en una residencia. Esperamos que la actuación de la justicia aclare cuáles han sido las responsabilidades de los gestores y sobre todo la Fiscalía, que es la que está llamada a defender la legalidad y los derechos de las personas mayores. Y para nosotros pues, es fundamental que se corrijan las insuficiencias de personal. Es necesario establecer unas ratios de personal con unos criterios objetivos, científicos, establecerlos por turnos y por puestos de trabajo para que no pase lo que está pasando actualmente, que falta personal en vacaciones, los días de descanso, cuando hay bajas por enfermedad, etcétera. Por otra parte, hay que incrementar los controles en las residencias, tiene que haber más inspecciones, tiene que haber participación de los familiares, se tienen que crear órganos de representación donde estén los familiares y, por otro lado, pues hay que reequilibrar el desequilibrio existente entre lo público y lo privado y cubriendo los déficits que hay actualmente a nivel nacional de unas 75.000 plazas, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, mediante el establecimiento de planes de creación de residencias públicas en todas las comunidades autónomas. Manuel, al principio de la pandemia sabíamos muy poco del virus, pero una de las cosas que se decían era, bueno, este virus no es tan grave porque solo afecta a gente mayor. Eso que algunos han llamado edadismo, ¿no? Una discriminación contra los mayores de la que hablaba Miguel en este testimonio, explica también, ¿no?, lo que ha pasado en las residencias y cómo, bueno, pues se ha mirado para otro lado porque, total, es que era gente mayor, ¿no?
Yo creo que la pandemia ha sacado a la luz determinadas vergüenzas en nuestra sociedad, y una de ellas es efectivamente que existen elementos de edadismo, yo creo que más profundos de lo que nos gustaría reconocer o de lo que reconocemos, ¿no? Sería impensable que falleciesen 20.000 personas en un par de meses en las condiciones en las que lo hicieron en muchas ocasiones, y que fuesen niños en vez de mayores, y que no hubiese habido una revolución, ¿no? Yo creo que hay efectivamente elementos de edadismo y que se manifiestan desde la cifra de fallecidos, que es lo más trágico, y el intento de pasar página por parte de algunos políticos y por parte de la sociedad, también hay que decirlo, a elementos del día a día, ¿no? Miguel lo sabe muy bien, lleva años peleando desde Pladigmare por mejorar la calidad de vida de los mayores, y a mí, por ejemplo, hay una cuestión que comenta, que yo creo que es fundamental, que es que en todas las residencias haya un consejo, haya voz, una representación de los familiares, ¿no? Esto habría que hacerlo por ley. En otros ámbitos, por supuesto que los familiares están representados, y aquí es fundamental, ¿no? Y yo creo que desde lo más pequeño a lo más grande hay elementos de edadismo en nuestra sociedad. Sabrán profundizar más sociólogos, que son los expertos en la materia, pero yo creo que esos informes, esos estudios, también hay que abordarlos, y las leyes necesarias, probablemente con algún retoque desde la Constitución a códigos civiles y penales, para luchar contra el edadismo, sin ninguna duda, ¿no? Muy bien, escuchamos ahora a Zahara Galera, del Moviment de Residencias de Cataluña. Que todo el mundo sepa y las administraciones reconozcan que el actual modelo residencial es un absoluto desastre. De hecho, esto ya se venía denunciando mucho tiempo antes de la pandemia, y esta ha dejado en evidencia todo lo que se venía reivindicando mucho tiempo antes. No puede quedar impune todo lo que ha sucedido, ya que han muerto muchísimas personas. Hay que depurar responsabilidades por ello. Se tienen que evitar que esto vuelva a suceder mediante auditorías, mediante controles exhaustivos por parte de las administraciones. También desde Moviment de Residencias creemos que el modelo residencial tiene que ofrecer alternativas habitacionales más reducidas, acorde con un sistema de cuidados centrado en la atención a la persona, como precisamente la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Ayuda a las Personas en Situación de Dependencia debería de promover. Así que los trabajadores desarrollen su trabajo sin precariedad, y por consiguiente las personas dependientes puedan estar mejor atendidas. También creemos que la gestión de las residencias debería de ser 100% pública. No se puede hacer negocio de las necesidades de las personas. Actualmente se dan concesiones a empresas privadas para la gestión de estos centros, que al final están ávidas de beneficios y anteponen llenarse los bolsillos por encima del cuidado de las personas. Igual que los centros de atención primaria son un servicio 100% público con carácter social, creemos que las residencias deberían de serlo. Hay que fomentar también la atención domiciliaria siempre que sea posible, que trasladar al usuario a una residencia sea el último recurso. Actualmente el modelo está montado de tal manera que lo primero que se fomenta es dejar el hogar y trasladar al usuario a una residencia. Y creemos que primero de todo se debería fomentar pues, la asistencia en el hogar, y que las residencias fueran el último paso. Bueno, Zahara mencionaba la precariedad de las trabajadoras, ¿no? Este ha sido uno de los 4 o 5 grandes factores que influyeron en la alta mortalidad que hubo durante la primera ola, ¿no? Porque esa precariedad que hace que las gerocultoras, el 90% son mujeres, por cierto, es un sector completamente feminizado. Las gerocultoras en la mayor parte de España no llegan a mileuristas, y a veces, en algunos lugares, trabajan en 2 residencias al mismo tiempo, ¿no? Se ven obligadas a trabajar en 2 residencias al mismo tiempo, con lo cual había una movilidad forzada que contribuyó precisamente a la expansión del virus, ¿no? Es otra de las cuestiones en el cambio del modelo residencial que hay que abordar, ¿no? Que personas que hacen un trabajo tan sacrificado, bueno, pues tengan una remuneración digna, ¿no? Yo creo que cuando salíamos a aplaudir en los balcones a los sanitarios, nos olvidamos de los trabajadores de las residencias. Eso fue injusto, y teníamos que habernos acordado de ellos también y de ellas, porque los hospitales estaban en una situación crítica, sin duda, pero las residencias eran la zona cero, ¿no? Escuchamos el último de los testimonios, es José Luis García,
de la plataforma de afectados Domusvi Alcoy Cocentaina. El objetivo que nos planteamos desde la Asociación de Familiares de las Residencias Domusvi de Alcoy Cocentaina son fundamentalmente dos. Una, saber qué pasó en la residencia de Alcoy para que la pandemia alcanzase la virulencia que alcanzó. Hay que recordar que sufrimos 74 fallecidos en esta residencia, es decir, un 54% de los usuarios, y que un año después quedan muchísimas preguntas que responder a los familiares. Por lo tanto, el primer objetivo es esclarecer la verdad de lo que ocurrió en esta residencia. Y digamos que la segunda preferencia que tenemos es que aquellas personas, aquellos residentes que quedaron con vida, continúen o puedan disfrutar de un trato y de un cuidado que garantice sus necesidades, y no como hasta ahora, que nosotros entendemos que se ha priorizado el interés económico de la gerencia de la residencia a lo que eran las necesidades de nuestros familiares. Por lo tanto, reivindicamos las dos cuestiones. Por uno, saber la verdad, que se establezca el qué pasó, qué se hizo mal para que alcanzase tal virulencia la pandemia, y en segundo lugar, garantizar los cuidados y atenciones necesarias para nuestros mayores. Bueno, conocer la verdad y que se haga justicia, yo creo que es una reivindicación que, como bien explica José Luis respecto a lo que ocurrió en Alcoy, efectivamente más de 70 fallecidos en el centro de Domusvi, pero que comparten todos los portavoces que hemos escuchado y todas las asociaciones que trabajan en este ámbito, ¿no? Yo creo que efectivamente, respecto al pasado, ese es el gran reto. Respecto al presente y el futuro, el gran reto es modificar el modelo residencial para mejorarlo. Respecto al pasado, que se conozca la verdad y que donde se demuestren responsabilidades, que se depuren esas responsabilidades. Muy bien, vamos ya con las preguntas de los socios y socias. ¿Estás preparado? Sí, sí, por supuesto. Perfecto. Este es un acto que muchas socias y socios llevaban mucho tiempo esperando, porque cuando empezaste a informar sobre la zona cero de la pandemia, sobre las residencias, pues tuvimos una respuesta y un interés enorme por parte de muchos ciudadanos que querían saber más de lo que estaba allí ocurriendo. Así que este acto es en parte también una deuda que saldamos con todas y con todos ellos. Vamos a formular las preguntas tal y como nos han llegado, indicando también quién las ha formulado. Sabed que si estáis viendo este acto a través de las redes sociales, podéis formular también la vuestra y Manuel la responderá al final. Ramón Villacieros, ¿qué estamos haciendo por las residencias para evitar que nos ocurra algo parecido en el futuro? Bueno, yo sé que hay decenas de preguntas por lo que me has comentado y voy a intentar ser lo más breve posible. Si alguna vez me paso de simplista en mis explicaciones, que no me gusta, que me perdonen por adelantado, ¿no? Lo dudo yo eso. Pero bueno, voy a intentar ser breve. A ver, se están haciendo algunas cosas. Los elementos estructurales, si mañana ocurriese una pandemia, ¿pasaría lo mismo? Bueno, hay cosas en las que estaríamos mejor preparados, pues habría más EPIs, probablemente habría test, y habría alguna otra cuestión en la que estaríamos mejor preparados. Pero los grandes fallos estructurales del sistema siguen ahí. ¿Qué se ha hecho? Que es la pregunta. Bueno, ahí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de reformas legales o cambios normativos que van en la buena dirección. El Gobierno de Navarra aprobó en diciembre del año pasado un decreto que establece que las nuevas residencias deben tener como máximo 130 plazas y el 80% de las habitaciones tienen que ser individuales. Bueno, esto va en la buena dirección. Es solo para los nuevos centros. Yo creo que habría que hacerlo con un periodo de mora para que se adaptasen con todas las residencias, pero bueno, va en el buen camino. El Gobierno de Cantabria acaba de aprobar la semana pasada una orden que va exactamente en la misma dirección, ¿no? Como máximo, en Cantabria establecen 120 el límite máximo de plazas por centro. Bueno, yo creo que estas cuestiones... la sociedad tiene que presionar para que las competencias son autonómicas, para que en el resto de comunidades autónomas se aprueben, y es solo un ejemplo. Obviamente hay que cambiar elementos estructurales que no se pueden cambiar de un día a otro, pero que es fundamental abordar. ¿Es un límite adecuado, 120, 130
plazas por residencia. Cuando hablamos de residencias pequeñas, ¿hablamos de 120 o 130 o de mucho menos? Bueno, ese es el máximo, que luego deberían estar divididos, lo vimos a una portavoz, en unidades de convivencia, que deberían tener 20-25 plazas como mucho. Es el modelo que en los países nórdicos funciona desde hace, bueno, pues un par de décadas o más, ¿no? O sea, pequeñas unidades de convivencia, pero que puede haber varias en un centro, pero que el conjunto no pase de esas plazas. Sergio Hinojosa con una pregunta con mucha amiga. ¿Cómo hacer posible un negocio rentable de las residencias de ancianos, preservando la dignidad y la calidad de vida de sus usuarios? A ver, yo creo que hay 4 cosas fundamentales. Uno, cambiar la normativa. Tenemos una normativa que es tremendamente laxa, a veces viene de décadas atrás, tremendamente laxa a la hora de establecer, por ejemplo, las ratios de personal, el número de personal exigible por cada mayor que tienen que cuidar. Por lo tanto, necesitamos una normativa en muchos campos, el del personal es el más obvio, que sea mucho más exigente. Segundo, hay que reformar por completo el modelo de inspección e incrementar el número de inspecciones, porque si tenemos un sistema como tenemos en la actualidad completamente privatizado, la administración ha desistido de prestar el servicio y lo ha dejado en manos privadas. Lo que no puede hacer la administración al mismo tiempo es desistir de controlar que el servicio, que los cuidados que reciben los mayores son dignos y adecuados. Por lo tanto, segundo elemento, mejorar y cambiar por completo el modelo de inspección. Tercero, un régimen sancionador serio. No todas las residencias son iguales, un capítulo del libro se titula así, yo estoy absolutamente en contra de generalizar. Hay residencias donde se conocen por el nombre y apellido a los familiares de los residentes, que los cuidan de maravilla, pero hay otras que anteponen, muchas otras que anteponen el lucro a cualquier otra cuestión. Y para esas tiene que haber un régimen sancionador serio. El que existe ahora no es disuasorio en absoluto. Y cuarto elemento, ahora hay un desequilibrio absoluto entre lo público y lo privado. El 89% de los centros están en manos privadas. Hay que buscar un reequilibrio como mínimo de aquí a 10-15 años, que se construyan más residencias de gestión pública y que algunas, cuando se terminen los contratos de adjudicación, reviertan a la administración. Hay muchas más cuestiones, yo creo que esas 4 son básicas porque son el eje del sistema. Se pregunta Inmaculada de la Vega si es suficiente la normativa estatal y autonómica para garantizar condiciones mínimas de dignidad. Y es interesante porque tú hablas mucho, por ejemplo, de las inspecciones, ¿no? Es decir, lo que está fallando son las leyes, digamos, previas o el control posterior. Bueno, ambas cosas. Y yo creo mucho en la política y por lo tanto creo mucho en la administración y creo en la capacidad de los ciudadanos para presionar para que los políticos reforman las leyes necesarias para mejorar las cosas, y en este caso en el ámbito de las residencias, ¿no? Absolutamente la respuesta es un no enorme. No es ni la normativa autonómica ni la estatal, aunque aquí básicamente el sistema, la estatal es la ley de dependencia, el sistema luego hay 17 normativas sobre servicios sociales. Y tienen más peso las autonomías, bueno, ¿no? Que a veces se confunde un poco quién es el responsable de las residencias. No, bueno, las competencias son autonómicas, sin ninguna duda, el marco estatal está para la ley de dependencia nada más, ¿no? Pero son claramente insuficientes. Yo creo que hay organizaciones de familiares, lo vimos como Marea de Residencias, que pelean por una ley estatal. Yo creo que es una reivindicación razonable, pero que en un sistema como el nuestro también de descentralización, que yo defiendo, por cierto, bueno, pues los gobiernos autonómicos lucharían por mantener su ámbito competencial, lo cual me parece también legítimo, pero a mí me vale cualquiera de las 2 soluciones. O una ley estatal, que puede ser más rápido y puede haber un marco general, o 17 leyes autonómicas, pero tiene que haber leyes de residencias en todos los territorios, y es necesario reformar también las leyes de servicios sociales que hay en cada comunidad autónoma y que también tienen mucha incidencia en temas como las inspecciones, por ejemplo, las sanciones, la falta total de transparencia del sistema. Eso habría que establecerlo por normativa, que sean transparentes las inspecciones, qué centros hay, quiénes son los gestores, quiénes son los dueños, cómo son los centros, cuántas camas, cuántas habitaciones dobles, cuántas individuales. En este momento hay una oscuridad absoluta sobre el sistema, hay poquísimos datos y todo eso debería estar establecido por ley, desde lo más importante como los temas de personal, por ejemplo, a cuestiones como la transparencia.
Antes decías, si ahora hubiera otra pandemia, pues en algunas cosas estaríamos mejor. Por ejemplo, habría más EPIs, ¿no?, que fallaron al principio, y en otras que son estructurales, pues todavía no, ¿no? María Luisa Cid te lanza una pregunta en ese sentido. Dice, ¿ha servido la tragedia de esta pandemia para que la situación de las residencias haya mejorado? Y habla concretamente de si se ha incrementado el número de inspectores. A ver, yo en el libro analizo los datos del año 2014 al 2019 en cuanto a número de inspectores. ¿Por qué? Son datos que yo solo doy datos oficiales, datos conseguidos a través de los portales de transparencia de los 16 gobiernos autonómicos y las 3 diputaciones forales vascas, que en Euskadi son las competentes en la materia, y por lo tanto no hay datos tan recientes. Desde luego, entre el año 2014 y 2019 se habían incrementado en un poco más de un 18%, pero estamos hablando de esas cifras de que a finales de 2019 había poco más de 200 inspectores en toda España. Y de ese incremento que hubo en 35 inspectores entre el 14 y el 19, son muy pocos, la inmensa mayoría fue en la Comunidad Valenciana, que ahí sí que hubo un cambio. En otras cosas, el Gobierno del Botànic no le ha dado un cambio en profundidad, por ejemplo, construcción de residencias públicas, pero hay 2 ámbitos donde la gestión del Gobierno del Botànic sí que ha mejorado claramente. Uno es el dinero para dependencia, y otro las inspecciones, que han incrementado significativamente la plantilla de inspectores, aunque siguen siendo pues sigue siendo escasa, ¿no?, pero lo han incrementado significativamente. En el conjunto del Estado, entre el 14 y el 19, son 5 años, eso es un periodo amplio. Apenas se movió la plantilla, ya te digo, 35 inspectores, pero estamos hablando de cifras ridículas. En cuanto a la primera parte de la pregunta, ya lo mencionaba, ha habido lo mencionaba antes, ha habido algunos cambios. Es verdad que los cambios estructurales no se pueden hacer de un día para otro, pero yo lo que sí que creo es que no podemos dejar que pase página, dejar el debate, hay que seguir presionando para cambios como las reformas normativas, que además llevan tiempo, como todos sabemos, ¿no? Cuanto antes empiece, mejor. Hay gobiernos como Navarra o Cantabria que ya las han abordado, algunas, y yo creo que hay que empujar en toda España y presionar en esa dirección. En ocasiones se alude al desigual impacto de la pandemia por autonomías, ¿no? Pues la densidad de Madrid o de las grandes ciudades, ¿no? La composición demográfica de la población. Teresa Partida te hace una pregunta concreta sobre Madrid. Dice, ¿qué modelo de residencia crees que puede ser el mejor para la autonomía madrileña? Número máximo de personas, te lo pone difícil. Condiciones de espacio y físicas en general, medios humanos y técnicos necesarios, tipo de propiedad y de gestión. ¿Cuál sería la residencia perfecta en Madrid? Bueno, a ver, aquí no hay diferencia entre Madrid y el resto de España. Lo que vale para Madrid vale para el resto, ¿no? Yo creo que es fundamental dejar de construir esos centros monstruosos de 250, 300 personas, ir a esas unidades de convivencia que mencionábamos hace un momento, en el que la residencia sea para el mayor que está allí una prolongación del hogar, pero lo más parecido al hogar. Es horrible cuando, sobre todo al principio de la pandemia, había gente que defendía que hospitalizar las residencias, eso es una barbaridad absoluta. Pensemos en nosotros mismos si nos gustaría pasar los últimos años de nuestras vidas en un hospital, ¿no? La respuesta es no, pues ya está. La respuesta sobre cómo tienen que ser las residencias es la misma. Tienen que ser hogares ampliados para personas que muchas veces no pueden vivir solas, que es la mayoría de las veces, a veces van voluntariamente, pero esto es la excepción, y por lo tanto esas unidades de convivencia, esos son fundamentales. Pero luego está todo lo que rodea a la residencia. Hemos hablado de las instalaciones, pero la mayor parte, el 80% de los residentes tienen más de 80 años, muchas veces más de una enfermedad. Muchos tienen un deterioro cognitivo, hay que alimentarles, hay que cambiarles el pañal. Se necesita, por lo tanto, incrementar de forma absoluta el número de personal que les atiende, mejorar la alimentación. En muchos centros es muy deficitaria por ese afán por obtener el máximo lucro. Yo creo que hay muchísimos elementos que retocar en Madrid y en el resto de España, ¿no? Hablamos de las residencias y de cómo mejorar las residencias, pero Fernando Rodero te plantea otro aspecto. Dice, la pandemia
ha evidenciado que el actual modelo residencial ha sido un fracaso. ¿Cuáles serían las líneas maestras de su alternativa? ¿Cuál es tu opinión sobre la alternativa de la atención domiciliaria frente a la atención en residencia? ¿Eso es realista? ¿Es posible esa alternativa? Es realista en muchos casos y yo creo que sí, que uno de los elementos que hay que mejorar, sin ninguna duda, y potenciar es la atención domiciliaria. Es verdad que hay personas que voluntariamente van a una residencia, pero son la absoluta minoría. Por lo tanto, la mayoría, aunque hay estudios que en España no hay, bueno, llamativo, no hay una especial, hay países del centro de Europa donde hay menos o mayor aversión a terminar en una residencia. En España los porcentajes no son tan altos, pero lo que sí que es evidente es que la mayor parte de los mayores quieren estar en su casa mientras puedan, ¿no? Y por lo tanto, una forma de que estén en su casa mientras puedan, cuando ya tienen determinados problemas para tener autonomía plena en su vida diaria, es la atención domiciliaria. Es uno de los aspectos de las prestaciones de servicios que recoge la ley de dependencia. Uno de los pilares de la ley al que a veces prestamos menos atención. Y por lo tanto hay que potenciarlo también y vigilarlo, porque aunque nosotros en Infolibre, durante este año, en todas las investigaciones que hemos hecho y en el libro también nos hemos centrado en las residencias de mayores porque fueron verdaderamente la zona cero, pero la atención domiciliaria también es un terreno donde están entrando a saco los grandes grupos, las multinacionales, y también están haciendo un enorme negocio, ¿no? Bueno, yo como siempre, si se permite que esté privatizado, controles máximos, pero hay que potenciar, y la atención domiciliaria es muy importante para muchas personas, sin ninguna duda, y hay que mejorarla también. José Velázquez Serrano, ¿quién es el verdadero responsable político de las nefastas actuaciones en las residencias, sobre todo en las de Madrid, dice José, al comienzo de la primera ola de la pandemia? ¿Quién es el responsable político de lo que ocurrió? Bueno, a ver, esta respuesta, aunque hay determinados políticos que se dedican a contar las mentiras más burdas sobre las cosas más obvias, ¿no? Tiene una respuesta sencilla. España es un país más serio de lo que creen algunos políticos. Para unas cosas no, pero para muchas sí. Y en España las competencias se cambian a través del Boletín Oficial del Estado o a través de normas que se aprueban en el Congreso o en los parlamentos. No a través del estado de alarma. No a través de una rueda de prensa, como algunos dicen que han visto una rueda de prensa en la que Pablo Iglesias asumía las competencias. Bien, Pablo Iglesias puede dar 30 ruedas de prensa diciendo que asume las competencias. En España las competencias cambian a través del BOE, ¿vale? Esto es básico. Discutir sobre esto, yo hace tiempo que he dejado de hacerlo porque obviamente son personas o políticos o ciudadanos que lo único que pretenden es que perdamos el tiempo en cosas absurdas. Las competencias eran y siempre han sido de las comunidades autónomas. Ahora bien, ¿eso significa que el gobierno central hizo todo perfecto? No, en absoluto. Yo creo que hay un grave problema que es achacable al gobierno central, y es que no supo darle la prioridad que tenían las residencias, igual que lo hizo con los hospitales. Cuando se aprueba el estado de alarma se considera las residencias como absolutamente prioritarias, los hospitales como absolutamente prioritarios y no las residencias. Y ahí es una responsabilidad por omisión del gobierno central. Ahora bien, las responsabilidades políticas de acción, por omisión del gobierno central, pero las responsabilidades por acción, por los protocolos que dictaron, por impidiendo trasladar residentes enfermos a los hospitales, todo eso donde se hizo, básicamente Madrid y Cataluña, donde se dictaron protocolos o donde en la práctica ese fue el resultado, que la mayor parte de los mayores enfermos fallecieron en las residencias. Eso es responsabilidad del gobierno autonómico respectivo, el gobierno de Ayuso en Madrid y el gobierno de Torra en Cataluña. Te pregunta Arturo López Cedillo, precisamente por Madrid. Dice que la mortalidad por COVID ha sido extraordinariamente elevada en residencias, y tú nos podrás explicar muy bien las diferencias entre un tipo de centro y otro. Él habla afectando tanto a públicas como privadas, a regentadas por entidades civiles como incluso a órdenes religiosas. Te pregunta Arturo López Cedillo si tiene algo de especial en este contexto, sea cualitativa o cuantitativamente, lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid, a la que tú dedicaste muchos artículos en Infolibre. A ver, Madrid tiene en ambos ámbitos elementos específicos y únicos. En el elemento cuantitativo es la comunidad donde fallecieron más personas durante la primera ola, más de 9.000 en la primera ola,
6.000 de ellos por COVID, otras confirmado o sospechoso. Se acaba de publicar un informe de la doctora Zunzunegui en Envejecimiento en Red, cuya lectura recomiendo, sobre el exceso de mortalidad en residencias. Madrid es con diferencia abismal donde hubo un mayor exceso de mortalidad. Por lo tanto, hay elementos cuantitativos claramente que distinguen a Madrid. Y Madrid no es la comunidad autónoma con mayor número de residencias ni de residentes, es Cataluña, ¿no? Pero lo más relevante desde mi punto de vista son los elementos cualitativos. En Madrid hubo 4 elementos cualitativos y políticos achacables, por lo tanto, esos 4 elementos al gobierno de Ayuso. Primero, el protocolo de la vergüenza, en el que se impedía trasladar a mayores enfermos de residencias a hospitales. En los 20 días posteriores a la aprobación del protocolo fallecieron más de 5.000 personas sin recibir atención hospitalaria en las residencias de Madrid. Más de 5.000 personas. Primer elemento, el protocolo de la vergüenza. Segundo elemento, no se medicalizaron las residencias. Hubo resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenando que se medicalizaran las residencias, y lo que hizo el gobierno de Ayuso, en vez de medicalizarlas, fue recurrir esas resoluciones del TSJ de Madrid y, por lo tanto, incumplir la medicalización de las residencias. Tercer elemento, el hospital de campaña que se creó en IFEMA. Se montó un hospital, se suponía que para atender a las personas que más lo necesitaban. ¿El Hospital Milagro? Hospital Milagro. El milagro consistió en que en 6 semanas, cuando murieron esos miles de mayores, se trasladaron al hospital del IFEMA 23 mayores con síntomas leves. Es decir, se creó un hospital para no atender a los únicos o a los que más lo necesitaban. En esto, IFEMA sí que ha sido un hospital, yo creo que único en el mundo y único en la historia, un hospital que no atiende a las personas que más necesitan ser atendidas. Y cuarto elemento, el Gobierno de Madrid dijo, aprobó un mando único de todos los hospitales de Madrid, una decisión acertada, tanto públicos como privados. Esa decisión fue acertada, dijo que pasaban a estar bajo un mando único. El número exacto de residentes, de residencias públicas, no que tuviesen seguro privado, de residencias públicas que fueron trasladados a los hospitales privados de Madrid es 0. 0. Si tenías un seguro privado te trasladaban, si no, no. Esos 4 elementos son 4 elementos cualitativos únicos en Madrid, los 4 en conjunto. En Cataluña hubo, por ejemplo, un protocolo también que recomendaba no ingresar a mayores de 80 años en las UCIs, y sobre todo una práctica en la que el 72% de los fallecidos en marzo y abril en Cataluña murieron en las residencias sin recibir atención hospitalaria. Hubo otras comunidades donde no se medicalizaron los centros con la necesidad que requería, pero esos 4 elementos juntos, en uno de los lugares donde mayor impacto estaba teniendo la pandemia, eso es lo que distingue a Madrid de cualquier otra comunidad. ¿Y la justicia tiene algo que decir? Te lo preguntan de una u otra manera José Manuel Jiménez, Bernabé Gilabert Barba, Paz Pinilla, Juan Antonio Benítez Ruano. Es que es una pregunta repetida. ¿Quién ha presentado denuncias por los hechos ocurridos en las residencias? En caso de que se hayan presentado, ¿crees que podría llegar a juzgarse a alguien, que quedarán archivadas, que el poder económico y político de las personas que están detrás pues harán que se vayan de rositas? A ver, primero, efectivamente, una aclaración respecto a una de las preguntas, que es una pregunta que a veces vemos en redes con cierta frecuencia. ¿Y por qué no ha denunciado nadie? Bueno, ha habido muchas denuncias en toda España. Quiero decir, hay denuncias en Madrid, denuncias colectivas que llevan las mareas de residencias. Hay denuncias, bueno, insisto, por toda España. Hay querellas por la vía penal. Hay directores de residencias que ya han tenido que declarar o que están imputados. Estoy pensando también en una residencia en Tomelloso, en Castilla-La Mancha, en Cataluña, en Galicia. Hay muchísimas querellas y denuncias presentadas por toda España. Por lo tanto, los familiares y las asociaciones están haciendo un trabajo que no le corresponde, al que tienen derecho, pero que debería haber liderado la Fiscalía. Y luego creo que hay alguna pregunta en esa dirección y probablemente me podré extender más en ese sentido, ¿no? Pero denuncias hay.
me has comentado que hay muchas preguntas sobre si los responsables políticos de lo ocurrido, quienes tienen responsabilidades, van a ser juzgados o no. A ver, yo siempre digo lo mismo, que es que los periodistas tenemos bastante con intentar explicar el presente o el futuro inmediato como para hacer pronósticos sobre lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Entonces yo aquí, eso sí, lo único que me atrevo a hacer, a veces sí podemos sacar conclusiones razonadas a partir de los hechos que ya conocemos, ¿no? Entonces yo creo que la actitud de la Fiscalía está siendo completamente indigna en la mayor parte de las ocasiones. La Fiscalía no está actuando con su papel, que sería liderar las investigaciones, y luego, tras una investigación exhaustiva, si se demuestra que no hay responsabilidades, pues que pidan el archivo, pero muchas veces están pidiendo el archivo sin primero realizar pruebas básicas. A mí me parece completamente incomprensible que con los protocolos de la vergüenza que se aprobaron en la Comunidad de Madrid, que están publicados en Infolibre, con todos los demás datos que se han dado sobre cómo se dejó morir a muchos ancianos en las residencias, que la Fiscalía no haya abierto una investigación de oficio sobre esos protocolos. Es completamente incomprensible. La Fiscalía abre todos los días, con muchos menos datos, con muchos menos indicios, investigaciones. ¿Qué crees que puede estar pasando? ¿Tienes alguna hipótesis? No, ahí sí que, vamos, pronósticos sobre el futuro me cuesta, hipótesis nada, pero me da igual lo que esté pasando. Lo que tienen que hacer la Fiscalía es corregir eso, insisto. No se puede condenar a nadie, todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, no se puede condenar a nadie por adelantado, desde luego, pero la Fiscalía tiene que cumplir con su trabajo, y la actitud que está teniendo lo único que hace es añadir dolor, mucho dolor, a los familiares que han perdido a una persona. Y para mí es una de las mayores decepciones en estos meses, la actitud de la Fiscalía en este terreno. Yo no sé si, por lo tanto, si van a terminar juzgados los políticos responsables. Yo lo que sé es que hay responsabilidades políticas evidentes, eso sin ninguna duda. Las responsabilidades penales, España tiene un sistema judicial muy garantista, por fortuna. A mí eso me parece de maravilla y hay que aplicárselo a todo el mundo. Yo lo único que pido es lo que creo que pedimos la inmensa mayoría de los ciudadanos y desde luego los familiares de las víctimas y los familiares de residentes, que es que se investigue en profundidad y que se depuren las responsabilidades que haya que depurar. Y si los que no tengan ninguna, obviamente, pues que no ocurra nada. Y ahí, por cierto, también es otra cuestión. Yo he explicado antes con contundencia la responsabilidad básica de los gobiernos autonómicos. Otra cuestión del gobierno central, que yo creo que ha hecho mal, que es no crear una comisión independiente para que analice lo que ha ocurrido en todo el Estado. Una comisión independiente que, por ejemplo, le pedía a Amnistía Internacional en un informe muy bueno, muy contundente, sobre la violación de derechos de los mayores en Madrid y Cataluña. Sé que no te gustan los pronósticos, pero es que esta pregunta la han hecho 11 socias y socios de distintas maneras. Y te preguntan qué posibilidades reales crees que existen de que caigan sobre Ayuso y su equipo las responsabilidades penales. Quizás haya unas responsabilidades que conciernan más, por cierto, al que es miembro destacadísimo de su candidatura, el consejero de Sanidad, pero ¿tú crees que Ayuso, la presidenta regional, puede tener problemas con la justicia por ejemplo, el protocolo de la vergüenza? Pues me voy a remitir a la pregunta anterior. Yo lo que sé es que hay materia más que suficiente para que la Fiscalía abra una investigación de oficio y para que la Fiscalía, en todas aquellas denuncias que se han presentado en Madrid, pida los protocolos, pida que se aporten a las causas, realice una investigación que contribuya a esclarecer los hechos y que contribuya a esclarecer lo que ha ocurrido. A partir de ahí, ese protocolo lo firma un alto cargo de Sanidad, está firmado digitalmente y, por lo tanto, lo primero que habría que hacer es interrogar a ese alto cargo, que la Fiscalía le llame a declarar, que allá donde haya causas judiciales abiertas, si lo consideran oportuno, se le llame a declarar y a partir de ahí él tendrá que explicar dónde se tomaron esas decisiones, quién ordenó la aprobación del protocolo, quién estaba en esas reuniones. Parece que no hay que ser demasiado avispado para entender que no se le ocurrió a Carlos Moore, el firmante del protocolo, no se levantó un día por la mañana y dijo voy a aprobar este protocolo, qué buena idea he tenido, ¿verdad? Estoy siendo irónico, pero lógicamente. Una orden o al menos una responsabilidad política de los que están al frente de la sanidad. La responsabilidad política, en mi opinión, es indudable, es de la presidenta Ayuso y del consejero Ruiz Escudero. Eso sí que no tiene ninguna duda, porque estamos hablando de hechos. No fue una directriz técnica. No, quiero decir que la decisión de no enviar
de no medicalizar las residencias y recurrir resoluciones del TSJ de Madrid, obviamente esa es una responsabilidad política de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y del consejero de Sanidad. La decisión de aprobar ese protocolo y aplicarlo también es una responsabilidad política, eso ya es evidente y no tiene discusión. Por naturaleza. Vamos, es que está demostrado, están ahí los documentos. Lo niegan los que niegan, bueno, pues absolutamente todo, o los que por interés personal lo tienen que negar. Otra cuestión son las responsabilidades penales. Las responsabilidades penales hay que demostrarlas, hay que probar que hubo una participación en hechos que nuestro Código Penal califique como delictivos. Hay que demostrar en muchísimas ocasiones que existió dolo, por lo tanto, es otro tipo de responsabilidad, así tiene que ser. Hay que ser absolutamente garantista y ahí hay que aplicarle exactamente los mismos estándares y requisitos que a cualquier otra investigación. El primero es la presunción de inocencia. Las responsabilidades políticas, esas son evidentes y están ahí y seguirán ahí, aunque sacasen el 100% de los votos el día 4 de mayo, porque el protocolo no se va a borrar, la no medicalización de las residencias no se va a borrar, el no traslado de residentes a IFEMA no se va a borrar y el no traslado de residentes enfermos a los hospitales privados no se va a borrar. Eso está ahí, lo llevan para siempre en su debe político y no sé si en su conciencia. Hay muchísimas más preguntas sobre la acción de la justicia, pero las socias y socios de Infolibre pues ya han comprobado que eres un periodista prudente, con lo cual, sintiéndolo mucho, vamos a avanzar un poco y te voy a hacer la pregunta que formula Juan Carlos Llarena Quintana, también Borja Márquez Llano. Hablabas tú del 4 de mayo, ¿no? Y aunque tengan el 100% de los votos las personas que gestionaron la sanidad pública en Madrid, pues no se borrará el protocolo. La pregunta de Juan Carlos Llarena es la siguiente: ¿por qué los muertos en las residencias parecen importar tan poco a buena parte del electorado madrileño, a juzgar por las encuestas? Bueno, estamos hablando de encuestas, vamos a ver qué ocurre, pero es evidente que cada persona a la hora de acercarse a las urnas tiene un elemento fundamental por el que decide su voto. Muchas veces es un voto ideológico convencido, otras veces votamos contra alguien porque lo consideramos un mal mayor. Las causas son muchas, por lo tanto la respuesta en sí la tendrían que dar sociólogos electorales. Pero no se está hablando de esto, ¿no? Es decir, no está protagonizando la campaña electoral un asunto tan central en la gestión de la pandemia como son las residencias. No, pero, y ahí iba, efectivamente, a mí me parece incomprensible que no sea el elemento central de la campaña. En Madrid, desde que existe la comunidad autónoma, estamos hablando de casi 40 años ya, no ha habido ningún hecho tan brutal que afecta al gobierno autonómico como que 9.000, casi más de 9.000 personas mayores en la primera ola de la pandemia fallezcan, 6.000 con COVID comprobado o compatible, y en las condiciones de indignidad en las que lo hicieron en muchas ocasiones, en miles de casos, sin recibir atención hospitalaria. Yo no veo, no ha habido nunca, o sea, no es que sea en esta campaña, es que yo creo que no ha habido nunca un elemento tan importante, tan relevante como para votar y como para decidir el voto. Yo, Manuel Rico, no Manuel Rico ciudadano, no Manuel Rico periodista, yo no entiendo que la lista que encabeza la presidenta madrileña sacase más allá de los votos de los que van en la misma candidatura, que se votarán a sí mismos. Pero desde un punto de vista ético, como ciudadano, digo, me quito la chaqueta de periodista, pero como ciudadano me parece incomprensible, y me parece incomprensible que no sea el elemento central de la campaña, porque efectivamente a mí las promesas electorales me parecen muy bien, pero a mí, yo cuando me acerco a las urnas creo que esencialmente lo que tenemos que hacer es juzgar la gestión de lo que ha ocurrido. Hay muchísimos elementos para decidir lo que ha ocurrido, decidir el voto con lo que ha ocurrido en estos 2 años en Madrid, estamos hablando solo de 2 años, pero desde luego ninguno que se acerque a la relevancia y la importancia que ha tenido la catástrofe que se ha producido en las residencias. Por lo tanto, yo tengo claro que decidiré mi voto esencialmente, únicamente, teniendo en cuenta esa cuestión, la gestión que se ha hecho en Madrid en las residencias. ¿La oposición ha estado a la altura? Bueno, yo creo que hay que diferenciar
el trabajo de la oposición en la Comisión de las Residencias. Yo creo que han hecho un trabajo muy bueno los portavoces de la oposición. Por cierto, en algunos casos, como el de purificación causa-pie, se le ha pagado sacándola de las listas, lo cual me parece absolutamente asombroso. Purificación causa-pie y los otros portavoces de Unidas Podemos, de Podemos, han hecho un buen trabajo. En la Comisión de Residencias, también la portavoz de Ciudadanos tenía que haber sido mucho más clara, pero lo fue bastante en la defensa del papel que tuvo el ex consejero de Políticas Sociales, Reyero, que fue el único que se enfrentó desde el propio poder político, desde el propio gobierno autonómico, a las medidas que estaban tomando y acabó saliendo del propio Ruiz Ejecutivo. Escudero, efectivamente. Bueno, pero ahí en la Comisión de Residencias, como le tocaba defender ese, no hizo mal papel la portavoz de Ciudadanos. Bueno, eso respecto a esa Comisión de Residencias que, por cierto, habría que retomar, lógicamente, porque ha quedado disuelta al disolverse la Asamblea cuando se constituya de nuevo la Cámara. Y otra es que yo creo que en campaña efectivamente no se le está dando el papel central que debería tener. Una pregunta más de Madrid, pero volvemos después al sector, al negocio, que quedan muchas preguntas. Vamos a tratar de ir un poquito rápido. La pregunta de María Jesús Fernández Leiva. ¿Qué le parece la noticia que ha saltado en los medios? Infolibre se ha hecho eco sobre los voluntarios del Partido Popular que acompañarán a personas de las residencias a votar. Bueno, me parece que es impresentable, pero esos voluntarios a lo mejor les interesa un dato. En esa residencia fallecieron en marzo y abril 13 personas. 13 personas. Eso es lo relevante. Si tienen interés en esa residencia, yo creo que hay varias cuestiones que se pueden plantear, en qué condiciones fallecieron esas 13 personas, si alguna de ellas recibió atención hospitalaria o no, pese a que tenía derecho a ello, cómo fueron, si hubo algún traslado. O sea que hay esa residencia y en las otras 471 que estaban abiertas en Madrid en la primera hora de la pandemia, los interventores del Partido Popular o los simpatizantes y de cualquier otro partido tienen decenas de preguntas que se pueden plantear y desde luego, obviamente, lo único que no hay que hacer es eso que en Galicia conocemos como carretaje y que, por desgracia, algunos caciques llevan haciendo desde hace décadas, ¿no? Antes hablaba la portavoz de Movimiento de Residencias, yo creo, de que quería más residencias públicas, ¿no? Y la gestión y la titularidad de muchas es privada. Héctor Sánchez Moar. Ningún gobierno autonómico, y los hay de todos los colores, construyó residencias públicas de mayores durante los últimos años. Todos los gobiernos autonómicos están favoreciendo el gran negocio de las residencias privadas. ¿Qué puedes comentar al respecto? ¿Es algo que se puede revertir? Bueno, a ver, primero es un hecho lo que comenta este socio. Doy 3 datos de 3 autonomías gobernadas básicamente por colores políticos diferentes. Madrid, hay 25 residencias de gestión pública. En los últimos 27 años se han abierto 2 de esas 25. Todas las demás son anteriores al año 94. Básicamente en todo este tiempo está gobernado por el PP. Extremadura, gobernado prácticamente salvo una legislatura por el PSOE. Hay 30 residencias de gestión pública. En los últimos 10 años se ha abierto una. Comunidad Valenciana, que antes mencionaba positivamente el trabajo en tema de dinero de dependencia o el incremento de inspectores, pero el gobierno del Botànic terminará su segunda legislatura habiendo abierto una residencia de gestión pública, una en 8 años. Por lo tanto, el sistema está completamente privatizado y hace años, décadas, que los gobiernos autonómicos han desistido de construir residencias de gestión pública. ¿Es reversible? Bueno, yo creo que hay 2 elementos para empezar, 2 elementos claros para empezar esa reversión. Primero, el obvio, construir más residencias de gestión pública, pero segundo, más obvio y más inmediato todavía, en este momento hay en España 754 residencias que son de titularidad autonómica o municipal, básicamente hay algunas diputaciones, pero 754 residencias de titularidad pública y gestión privada, que están privatizadas. Esas residencias están privatizadas con contratos en general de 4 años, pues 4 o 5 años. La vía más evidente para que el sector público recupere otra vez algo del terreno perdido es que cuando esos contratos vayan terminando, esas residencias reviertan
al sector público y se gestionen públicamente. Eso es voluntad de los gobiernos y ahí tienen una vía, desde luego, fácil y sin atentar contra los derechos de nadie para revertir la situación. Lo que estamos viendo va lamentablemente en dirección contraria. Es difícil que pase una semana sin que haya en algún sitio un nuevo proceso de adjudicación privada de una residencia pública. Miguel Sagües te pregunta por el grado de responsabilidad de las empresas. Su pregunta es la siguiente. ¿Qué grado de responsabilidad por lo ocurrido en residencias de mayores tienen los operadores del sector? Él cita varios en concreto. Clece, Domusvi, Vallesol, Sanitas y La Salita Care, Colisée, que firmaron pactos con la Iglesia para la gestión directa de residencias. Yo no sé si puedes comentarnos un poco pues eso, la responsabilidad de quizás los grandes grupos de residencias en España y si además ha sido distinto lo que ha pasado en estos centros y en otros más pequeños. A ver, la responsabilidad individual o habría que analizarlo, obviamente, para ser precisos centro por centro, ¿no? Pero sí que tenemos algunas conclusiones generales a las que podemos llegar y es... igual que en el libro yo publico datos de 11 comunidades autónomas sobre impacto en residencias públicas y privadas. En 8 el impacto, la mortalidad, fue mayor en las residencias privadas que en las públicas. En 3 fue mayor en las públicas. Pero un elemento todavía mucho más determinante que ese es si la residencia pertenecía a un gran grupo. El impacto de la mortalidad fue mucho mayor en los grandes grupos, hay 8 multinacionales del sector, no en todas de la misma forma. ¿Y por qué? Es la siguiente pregunta. Cuando hablas con ellos, con los directivos del sector, ellos suelen alegar un elemento que ya hemos mencionado en varias ocasiones en esta charla, que es que tienen residencias más grandes, de mayor tamaño. Y bueno, bien, perfecto, la respuesta o la siguiente repregunta es ¿y por qué tienen residencias de mayor tamaño? Bueno, básicamente por razones económicas, ¿no? Entonces, ese es otro elemento para tener que aprobar normativa que limite el tamaño máximo de las residencias, ¿no? Pero está claro que no todas las residencias son iguales, tampoco los grandes grupos, pero sí que hay una serie de grupos que están en manos de fondos de private equity, de capital privado, y esto es para mí absolutamente muy importante, muy relevante, son unos fondos que tienen una característica o dos características básicas. Cuando compran una empresa, da igual el sector, da igual que sea un supermercado o un grupo de residencias o cualquier otro negocio, entran de forma temporal, con el objetivo de revender en un máximo de 5 años con las máximas plusvalías posibles. Y, segundo elemento, lo hacen con operaciones de endeudamiento muy potentes. Es un motivo por el que buscan sectores, empresas que generen mucho efectivo para ir pagando esa deuda con la mayor rapidez posible. Las residencias se encajan perfectamente porque todos los meses entra el dinero de los mayores o de las administraciones que pagan por ellos, ¿no? Bien, la forma de obtener la máxima plusvalía mientras están en la residencia hay dos. Las residencias tienen unos gastos muy fijos, es o recortando personal o ajustando al límite el personal o recortando elementos básicos como la alimentación, es decir, recortando la calidad de vida de los mayores, ¿no? Entonces, esto sí que tenemos que tenerlo claro porque es la naturaleza de ese tipo de fondos, no engañan a nadie, ellos hacen ese tipo de inversiones. Es un negocio. Pero es evidente que es un negocio temporal y que hacen una inversión esencialmente financiera y especulativa. No lo dice Manuel Rico, no lo dice Infolibre, está en sus páginas web, donde explican las operaciones de éxito que han tenido y en todas se ve que si pueden salir antes de 5 años dando un pelotazo, lo hacen como máximo en 5 años. Por lo tanto, este tipo de fondos es evidente que no son en absoluto adecuados para gestionar residencias, porque van a anteponer ese objetivo financiero, ese lucro y ese dar el mayor pelotazo posible a la calidad de vida de los mayores que viven allí. ¿Desde cuándo es esto así? Es decir, ¿en qué momento nuestros mayores pasaron a ser un producto especulativo? Bueno, en los últimos 5 o 6 años se ha producido un enorme proceso de concentración del sector y de entrada de estos fondos
Potenciado en el caso de España, a ver, los fondos tienen interés en diversos países de Europa, primero por el envejecimiento de la población. España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, pero en general Europa son sociedades envejecidas, por lo tanto, desde el punto de vista de los fondos tienen clientela asegurada. En el caso de España hay financiación pública, lo cual también es muy positivo, pues desde que existe la ley de dependencia, aunque se ha quedado muy por debajo de lo que debería, pero en el año 2019 2.000 millones de fondos públicos terminaron en empresas privadas del sector residencial. O sea, hay estos dos elementos objetivos que han ejercido de atracción para estos fondos, y en España ha habido un tercer elemento peculiar de España, que es la caída de las cajas de ahorros. Las cajas de ahorros tenían un papel predominante en el sector hace 10 años, en el 2010. 5 de los 8 principales grupos estaban controlados por cajas de ahorros. La caída de las cajas de ahorros hizo que entrasen los fondos y algunas multinacionales y que se hiciesen fuertes en el sector. Ese es el elemento específico español, y luego están los otros dos. Vamos con un par de preguntas sobre la Iglesia, que también tiene centros. Alicia García te pregunta si ha habido alguna declaración de la Iglesia Católica lamentando lo sucedido en las residencias y cómo los protocolos de algunas comunidades, antes mencionabas a Madrid, no garantizaron el derecho a la vida que la Iglesia Católica tanto defiende. A ver, ha habido algún documento de reflexión, por ejemplo, en Madrid, pero en los que intentaban analizar lo que ocurrió, pero desde luego yo lo que he hecho en falta es declaraciones solemnes de la Conferencia Episcopal Española, por ejemplo, pidiendo responsabilidades. Estamos hablando efectivamente de solo datos oficiales, más de 30.000 personas fallecidas, en muchos casos en condiciones absolutamente indignas, ¿no? Y yo creo que la defensa de la vida hay que hacerla con independencia de quién sea el gobernante de turno, que temas que puede ser el responsable que esté detrás, ¿no? Y yo creo que eso que se ha echado en falta. Estoy seguro que entre pues los familiares de muchos residentes, que sin duda serán católicos, que también lo habrán echado en falta, ¿no? Insisto, ha habido reflexiones, hay un documento de 13 páginas en Madrid, de un Consejo Diocesano de Paz y Justicia, que, bueno, sin entrar en el tema de las responsabilidades, pero es una reflexión interesante la que realiza, pero no es un conocimiento solemne y pero de primer efectivamente nivel. Yo creo que no es de primer nivel, y eso es lo que se ha echado en falta, y que estoy seguro que echan en falta muchos familiares, ¿no? Francisco Sebastián te pregunta por qué son el Opus y la Iglesia los mayores accionistas del sector residencial. Y si es así, y dado que es un negocio, ¿por qué tienen que recibir dinero público y no dan cuenta a nadie de las ganancias? Bueno, el Opus está en muchos sitios, pero en el sector residencial el Opus en concreto no tiene un papel predominante. La Iglesia sí, la Iglesia es el mayor operador de España, controla en torno a 40.000 plazas de residencia sobre un total de 375.000 de las que hablábamos antes. ¿Por qué? Bueno, obedece por un lado a causas históricas. Antes, en el siglo XIX, cuando se empiezan a crear lo que se denominaban asilos, y durante buena parte del siglo XX, luego eso se potenció mucho durante la dictadura franquista, porque ese concepto de beneficencia encajaba perfectamente en su ideal nacional católico, y con ese papel para la Iglesia hizo que pues los asilos estuviesen pues dominados por la Iglesia. O sea, hay causas históricas, pero es cierto que en las últimas décadas la Iglesia no ha perdido relevancia. ¿Por qué? Porque sigue construyendo. En este momento hay 5 obispados, por ejemplo, que tienen en marcha construcción de residencias, porque es una vía para aprovechar el inmenso patrimonio inmobiliario que tiene la Iglesia. Han perdido algo en la gestión, pero no tanto en titularidad, ¿no? Y dentro de eso hay básicamente 3 órdenes, 3 congregaciones religiosas de monjas, sobre todo las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y las Hermanitas de los Pobres, que tienen un papel muy importante. Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados gestionan más de 100 centros en España. Son, si se tiene en cuenta empresas y entidades del tercer sector, el segundo grupo más grande. Las Hermanitas de los Pobres funcionan también con este concepto, que yo creo que es uno de los grandes problemas del sistema, de la beneficencia y la caridad, ¿no? Durante la pandemia, por ejemplo, estoy pensando en Pamplona, por ejemplo, en las Hermanitas de los Pobres hicieron un llamamiento desesperado
pero también en Jaén y en Ronda, por ejemplo, donde tienen centros, porque claro, con el confinamiento ellas salían 2 veces a la semana a pedir limosna para conseguir dinero para el centro y recibían alimentos, estoy hablando de Pamplona, de un supermercado que bueno, que les daba alimentos más o menos cuando están a punto de caducar, que claro, también cerró y por lo tanto se vieron en una situación dramática, ¿no? Bien, esto no puede ser en un estado del bienestar, pero yo aquí la responsabilidad la pongo una vez más en la administración, no en este caso en las monjas, que hacen un trabajo que probablemente en la mayor parte de los casos es absolutamente loable. Lo que no puede ser es que la administración se lave las manos y permita en un llamado estado del bienestar que haya una especie de red como de segunda que funciona con esos criterios de la caridad y la beneficencia, ¿no? Es no entender que el eje tiene que ser la calidad de vida del mayor y que por lo tanto la administración tiene que ser absolutamente exigente con todos los centros y no dejarlo en manos de la caridad, ¿no? Una pregunta a futuro de Francisco Javier Didín. Perdóname, Francisco Javier, si no he pronunciado bien tu apellido. ¿Quién va a gestionar los fondos de Europa que dará el Estado? ¿Se va a dar dinero a los grandes, a los fondos propietarios de la mayoría de las residencias? A ver, en el documento que aprobó el Gobierno, que comunicó la semana pasada, hay una mención, una referencia a cambiar el sistema residencial. Es una referencia muy vaga, hay que esperar a que se concrete y por lo tanto yo no sé quién se va a llevar el dinero, pero desde luego creo que hay desde luego bastantes papeletas para que eso ocurra así. ¿Y esto por qué lo digo? Pues no por un pronóstico de futuro, sino, por ejemplo, uno de los principales grupos de España, Vitalia Home, tiene en este momento un plan de expansión muy potente que cuenta con financiación del Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Ese grupo está controlado por un fondo, en este momento CVC, que opera desde las Islas Jersey. A mí me parece incomprensible que Europa, por un lado, diga que hay que reformar todas las cuestiones de elusión fiscal para que los grandes grupos realmente paguen y no se escondan en paraísos fiscales como Jersey, y por otro se financien sus planes. En este caso estamos hablando de Vitalia Home. Si tienen derecho a ese dinero de la Unión Europea para un plan de expansión de residencias, que lo reciban, pero que se les exija a cambio decir quiénes son los dueños y no operar desde un paraíso fiscal con criterios de intentar no pagar, si pueden, nada y si no lo mínimo posible a unas haciendas de las que luego ellos viven, porque los grandes perceptores del dinero público del sector residencial son los grandes grupos. Un par de preguntas más para terminar. Vamos con la de Marije Zarate. ¿Cómo es posible que no se hayan hecho autopsias a los muertos en esta pandemia? Bueno, en abril, sobre todo estamos hablando de la primera ola, en abril hubo unas instrucciones del Ministerio de Sanidad diciendo que no se hicieran y que solo se hicieran autopsias en casos de muerte violenta. La razón que dio el Ministerio de Sanidad era que existía riesgo de contagio de las personas que hicieran esas autopsias e incluso de contagio del virus. Y por lo tanto ese es el motivo esencial por el que nos hicieron esa orden, esa instrucción del Ministerio de Sanidad. Bien, como nos estamos quedando sin tiempo, vamos a ir concluyendo. Le has dedicado muchísimo tiempo a esta investigación. Ha tenido sus frutos en forma de informaciones exclusivas en Infolibre, también en este libro que volvemos a recomendar, Vergüenza del escándalo en residencias. Ha sido premiado por la Asociación de la Prensa de Madrid, tu investigación sobre las residencias. Felicidades también por el premio José Couso, que te han dado recientemente. Me gustaría que la última pregunta también fuera de un socio de Infolibre, en este caso de Alberto Leyenda San Román, que te pregunta ¿cuántas horas has dedicado a investigar el desastre de residencias? Y preguntado de otro modo, y leo la pregunta de Alberto, ¿cuánto cuesta hacer este tipo de periodismo? Bueno, a ver, horas, lo hablábamos al comienzo de la conversación, desde que a finales de marzo decidimos en Infolibre que había que meterse a fondo en el sector de las residencias, pues he estado prácticamente en exclusiva investigando este tema, por lo tanto llevo un año y yo creo que hay que decir que eso en este momento en el periodismo español es un privilegio absoluto, porque por desgracia es muy infrecuente que alguien pueda dedicarle tanto tiempo, ¿no?
O sea que en ese sentido le estoy muy agradecido, lógicamente, a Infolibre a haber tenido esa paciencia, porque a veces son investigaciones costosas en tiempo y en dinero, ¿no? O sea que eso es algo excepcional. Y luego el libro, para sistematizar informaciones y toda la parte que no se había publicado en Infolibre, pues bueno, como sabes, pedí 2 meses en los que no estuve trabajando en Infolibre y estuve dedicado en exclusiva al libro, ¿no? Pero el periodismo de investigación es caro en esos 2 conceptos, es caro en tiempo, porque bueno, suelen requerir las investigaciones, bueno, pues comprobar muchos datos. Si estamos hablando en la parte económica, como ocurre aquí, de tramas financieras, DomusVi tiene 20 empresas en su trama societaria en 4 países. Investigar todo eso es caro. ¿Cuántos papeles pediste a registros extranjeros? Bueno, ¿no? Es decir, también extranjeros y español, registro. Bueno, en Luxemburgo es gratis, por cierto, es un semiparaíso fiscal, pero el registro algo es algo. Pero es costoso en tiempo, costoso en dinero. Por eso yo creo que es tan importante, de todas formas, que los lectores apoyen el periodismo de investigación, en este caso creo que el que hace Infolibre, pero el periodismo de investigación en general, y que nos presionen también para que hagamos ese tipo de periodismo y que dediquemos más tiempo a este tipo de cuestiones y algo menos al último bla bla del político de turno, ¿no? No nos cansamos de decirlo, la información que reciben los ciudadanos depende también de los propios ciudadanos, ¿no? Son ellos los que exigen, son ellos los que se informan, acceden, en algunos casos consumen, que no es una palabra que a mí me guste para referirnos a la información, y nosotros tenemos la suerte de contar con, bueno, pues con todos estos socios que te han preguntado y muchísimos otros más, con algunas preguntas, pido disculpas, que se han quedado en el tintero, que nos animan a hacer Infolibre. Siempre decimos que para que personas como tú y otras en la redacción puedan seguir investigando, pues necesitamos a gente comprometida que financie pues lo costoso que es este periodismo, tanto en recursos como en tiempo. Así que desde aquí pues invitamos a aquellos que durante esta hora y media de interrogatorio pues hayan visto que merece la pena saber qué ocurrió en las residencias, aquellos que crean que merece la pena saber quién hace negocio, desde dónde, cómo se controla, cómo se inspecciona a las residencias, que crean que debamos hacer este tipo de trabajos también con otros sectores, pues que si les apetece, pues se pasen por nuestra página web y se suscriban, se hagan socios y que contribuyan a aquellos medios que están revelando pues el funcionamiento pues más íntimo en algunos casos, el corazón de sistemas donde nos jugamos todo, ¿no? Donde nos jugamos la vida que muchos perdieron durante todos estos meses, ¿no? Además, y valga esta última referencia, quien se suscriba a Infolibre antes del 15 de mayo pues tiene la posibilidad de recibir este libro firmado. Yo ya te he visto ahí el otro día pasando unas cuantas horas firmando cada libro dedicado pues a la persona en concreto. Así que bueno, te agradecemos muchísimo tu trabajo. Repito, es un orgullo que haya periodistas como tú que informen de cuestiones tan importantes. Te agradecemos tu tiempo y le agradecemos a todas las personas que nos han seguido en esta tarde, donde habrá otros debates, ¿verdad?, en un rato, entre ellos el debate de las elecciones en Madrid, pero que queríamos también tener, y también que fuera hoy, un ratito de reflexión sobre la zona cero de la pandemia, sobre las residencias de las personas mayores. Así que, Manuel Rico, muchas gracias. Nada, gracias a ti, obviamente, y a los socios que han preguntado, a los portavoces de las organizaciones que han contado su punto de vista. Ojalá pase muchas horas firmando en los próximos días. ¿Tienes algunos allí ya todavía? Y las preguntas que no he respondido intentaré hacerlo por correo durante los próximos días también. Gracias a todos, la conversación sigue en Infolibre, podéis recuperar este vídeo en cualquier momento en nuestras redes sociales y seguiremos informando. Gracias y buenas tardes.